Hola, ¿qué tal? Qué gusto es volver a estar con ustedes. Donde quiera que nos estés localizando, donde quiera que estés viendo esta transmisión, te mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Sabemos que en este momento precisamente no estamos aún todavía abriendo la iglesia, pero estamos a muy poco tiempo de que eso pueda ser realidad. Solamente pedimos tu oración, pedimos que sigas con tus contribuciones para que esto pueda ser posible. Hoy tengo un tema muy especial. Quiero hablarles acerca del ruego de un hombre y también lo quiero transmitir acerca de mi vida y también en el caso de la vida de mi padre, que fuimos en cierta manera muy fuerte atacados por la enfermedad que pues ya se volvió común y que desgraciadamente ha acabado con muchas vidas. Y quiero hablar ya no tanto en realidad, o no quiero que sea el punto clave o el principal hablar de tal enfermedad, sino más bien tratar de enfocar más la palabra de Dios hacia muchas otras áreas, porque esto desató un caos total. Y sin más, yo quiero entrar a la palabra, quiero que me acompañes a Josué 10. La palabra de Dios dice así: Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente a la ciudad de Ai y a su rey, tal como lo había hecho antes con Jericó y su rey. También supo de los Gabaonitas que los Gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ahí. Era como las otras ciudades que tenían rey y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adonisedec envió un mensaje a los reyes Oham, Piram, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. El mensaje decía: los Gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. Estos 5 reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los Gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaban en el campamento de Gilgal: vengan enseguida y ayúdennos. Los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvennos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué: vayan sin miedo porque yo les daré la victoria. No quedará vivo ninguno de ellos. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón. Y los israelitas mataron allí a muchos de ellos y persiguieron a los demás por las montañas hasta Bet Jorón y aún hasta Aseca y Maquedá en el sur. Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet Jorón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Aseca, y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. El día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó: Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tú, luna, espera en el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo
y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba por los israelitas. Quiero simplemente tocar un punto o dos, tal vez, cuando mucho, con respecto a esta palabra que hemos tomado. Y el principal es que Dios siempre va a pelear nuestra batalla. Siempre va a estar para ahí. Nunca, nunca nos va a dejar solos, pero siempre nos va a hacer pasar por diferentes pruebas, pasar por diferentes situaciones para que Él manifieste su poder, manifieste su gloria sobre de nosotros y entendamos cuál es el propósito de Dios. Este ejemplo que les doy en la palabra no simplemente es por el hecho de la guerra. Sabes, desde que inició el 2020 se confesaron muchísimas cosas, vinieron muchas tormentas, pasaron muchas situaciones, no solamente el coronavirus, no solamente el tiempo de pandemia, no solamente que tal vez el dólar, pasaron demasiadas cosas, estuvieron muy agitadas las aguas tal vez. Pero sabes, yo entiendo de todo este tiempo, Dios siempre ha estado ahí para que tú y yo podamos comprender que su voluntad es para que Él siempre sea reconocido, para que Él siempre pueda hacer totalmente la transformación en tu vida. Y sabes, en este caso, o con lo que yo te quiero hablar, es que Dios siempre pelea mis batallas. Pero llegó un momento que en cama, justamente en este lugar donde estoy, ya no tenía fuerzas. Y sabes, es muy importante decirte esto. Yo, iglesia, ustedes lo saben, yo soy el que dirige alabanza, soy el director de alabanza y me encanta cantar. Me gusta mucho adorarle a Dios, me gusta mucho estar en un instrumento y gozarme en la presencia de Dios y darlo todo. Quienes han escuchado cantar no es porque yo cante muy bien o porque yo cante muy mal, simple y sencillamente no me gusta a mí dejar algo al aire. Siempre quiero sacar todo lo que hay en mis pulmones, quiero dar todo lo que hay dentro de mí porque Dios se lo merece. Y llegó un punto en el que yo estaba acostado, en el que ya no podía ni hablar, no podía ni respirar, en el cual el aliento me faltó, mis pulmones ya no respondían a mí, mi madre a un lado entregándome a Dios, yo prácticamente despidiéndome. Pero lo que más me dolía es que no podía volver a cantar, porque ese era mi anhelo, aún en medio de la circunstancia. Yo al principio tomé la idea de Job. Job pasó por un tiempo difícil, pero cuando terminó de escuchar las malas noticias, la palabra de Dios dice que él cayó de rodillas, rasgó sus vestidos y empezó a adorar. Y yo creía en ese preciso instante que lo más importante para mí era volverle a dar una adoración así. Y yo ahí comencé a entender que la adoración no solamente se basa en cantos, no solamente se basa en que a fuerzas yo tenga que entonar algo a Dios. Empecé a descubrir muchas cosas acerca de la adoración, pero dentro de todo esto también aprendí a clamar y a darlo todo, aun cuando no tienes ni siquiera voz. Y sabes, eso es lo principal que yo comprendí, porque un ruego salió de mi boca, un ruego, aun cuando yo ni podía, en verdad, yo no podía hablar, yo no podía ni siquiera poner mi oración directa a Dios con una voz audible, porque tan solo era un susurro y yo me estaba esforzando con todo y no podía salir. Pero Dios escuchó mi ruego, Dios escuchó mi súplica y Dios dio la sanidad. Y yo quiero que hoy entendamos como principal punto esto. Dios te escucha, pero tienes que aprender a rogarle a Dios, tienes que aprender a clamarle con todo. Un hombre como Josué clamó a Dios, le dijo al sol, detente ahí. Y sabes, el sol se detuvo.
No sé cuál es la situación que tú estés viviendo el día de hoy. Tal vez como todos estamos atravesando economía, como muchas otras cosas. Tal vez estés pasando por una tormenta súper difícil, pero lo que te quiero decir es que el sol se va a detener si tú comienzas a rogar, si tú comienzas a clamar al único que se merece ese clamor. Y yo quiero que lo entiendas porque con mi propia vida te digo, llega el punto en el que ya no tienes ni habla. Llega el punto en el que ya no tienes ni siquiera aire que entre a tus pulmones para poder confesar las maravillas de Dios. Y sabes, eso fue algo terrible. Literal, cuando yo empecé a sentir ese escalofrío de que ya las cosas no estaban bien, y yo quería rogarle a Dios y decir, Señor, cuida a mis padres, mira lo que yo más amo en esta vida, protege esto, protege el otro. Empecé a decir todo eso en un susurro, en un murmullo, porque ya no salía de mí. Las calenturas eran tan fuertes que ya no podía yo, de repente pensaba que alucinaba porque la temperatura a mí me llegó hasta 41 grados y eso no fue nada sencillo, pero aprendí a rogarle a Dios, a clamarle a Dios y a no dejarme vencer por la enfermedad, a no dejarme vencer por la situación que en ese momento estaba pasando. Yo creo que de la misma manera, iglesia, cada uno de nosotros tenemos que aprender a rogar, aun cuando el tiempo es bien difícil, aun cuando la enfermedad es bien difícil, aun cuando ya no hay ni siquiera esperanza. Tenemos que aprender a clamar, a rogar y a arrebatar lo que Satanás nos ha robado. Ya basta de que Satanás junte, así como lo leímos, 5 reyes se juntaron para venir en contra de nosotros. ¿Cuántos reyes se han puesto en tu contra? ¿Cuántas cosas se han puesto en tu contra? Ya basta de que Satanás se junte con sus secuaces y venga con nosotros con bastante ira a querernos destruir y nosotros dejarnos como si nada. Es momento de que nos levantemos en un ruego, en una súplica, en un clamor intenso y destrocemos todas las artimañas de Satanás porque no va a vencer y no tiene por qué vencer si tú y yo seguimos rogando. Pero también a mí me suena algo muy interesante lo que Dios le dice a Josué antes de salir. No tengan miedo porque yo les voy a dar la victoria y van a morir. No va a faltar ni uno que muera. Todo lo que tú necesites al momento del ruego, al momento del clamor, al momento de la súplica delante de la presencia de Dios, todo va a tener respuesta en el orden que Dios lo quiera, pero todo va a tener respuesta. Todos aquellos que se han levantado en tu contra y te han querido decir que tú ya no sirves, que vas a morir, que vas a desfallecer, que las deudas son demasiadas, todos aquellos que se han levantado en tu contra, todos, sin excepción de ninguno solo, todo eso se revertirá y con tu clamor vas a tener una fortaleza espiritual tan tremenda que Dios va a quitar el miedo de ti. El miedo es el que hace que nosotros retrocedamos y no quisiéramos avanzar más, pero el diablo es tan astuto que muchas veces nos infunde miedo y eso nos destroza. Yo sentí mucho miedo y te lo digo delante de Dios, te lo digo en presencia de mis padres. Yo tuve miedo, yo sabía que iba a morir, yo sabía que no la iba a lograr. De hecho, me estaba envenenando, el medicamento que yo estaba tomando me estaba envenenando. Yo sabía que iba a morir, ese era el plan de Satanás hacia mi vida. Pero aprendí que el ruego pesa más que la palabra de Satanás. Aprendí que el ruego tiene más peso que cualquier otra cosa porque Dios escucha la sinceridad de tu corazón. Dios escucha tu sinceridad y entonces responde conforme a lo que tú necesites. Él te va a quitar el miedo y Él va a crear algo impresionante. Sabes, en la palabra de Dios dice que granizos en forma de piedras vinieron. ¿De cuando acá pasa algo así nada más porque sí? Así sucedió en mi vida. Ya no había
ninguna esperanza de vida, porque algún día lo contaremos toda la historia y todas las tragedias que acontecieron. Pero llegó un punto en el que yo estaba intoxicado, mi pecho se me inflamó, estaba al borde de un infarto, o sea, si no moría por una cosa, moría por la otra. Ya estaba todo mal. El pueblo de Israel pareciera que se le juntaron los enemigos, pareciera que se va a acabar todo. Tal vez estés en ese punto en este preciso instante. Pero lo que te quiero comentar es que hubo un clamor de una madre, hubo un clamor de un padre en agonía, hubo el clamor de una hermana y hubo el clamor de una abuelita que estuvo también orando aquí conmigo. Y yo sé que estuvo tu clamor y estuvo el clamor de muchísimas personas que se enteraron de lo que estábamos pasando. Hubo un ruego, hubo una súplica, hubo un clamor y ese clamor nos levantó. Yo lo comprobé. En la Biblia dice granizo que destruyó todo lo que los israelitas prácticamente dejaron vivo. El granizo lo destruyó. Una cosa sobrenatural. ¿Sabes? Llegó un punto en el que yo ya me sentía tan mal. Era el punto más fuerte tal vez, no lo sé. Y de repente empiezo a tener náuseas y le comento a mi madre, mamá, tengo ganas de vomitar. Ayúdame, es que no sé qué vaya a pasar. Llevaba días sin comer y no pasaba nada y obviamente pues no tienes nada que sacar, solamente medicamento y agua. Y las náuseas no podía con ellas y de repente pues lógico, vomité todo ello y en ese preciso instante saqué mucha cosa, no era, vaya, no era ni siquiera saliva, era algo negro, con lo que yo descubrí que me estaba intoxicando, pero ese fue mi granizo, iglesia. Cuando yo saco todo ello, en ese preciso instante empiezo a pedir de comer. Y en ese preciso instante empiezo a sentirme con fuerzas. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero Dios me dio la victoria porque escuchó el ruego. Escuchó mi ruego, escuchó el ruego de mis padres, escuchó el ruego de la iglesia, escuchó a muchas personas que estaban unidas en un clamor por la vida de un siervo, nada más. Y nunca más he vuelto a ver la mano tan poderosa de Dios como en este punto, porque sí le he visto muchas ocasiones, pero aquí me salvó de la misma muerte, ese ruego que yo levanté a Dios. Y con la verdad y con la fe, creyendo totalmente en esto, te digo, iglesia, tienes que comenzar a rogarle a Dios, comenzar a clamarle, comenzar a arrebatar lo que te pertenece, que Satanás te ha quitado. Ya basta de todo lo que ha estado sucediendo. Ya basta de no ver sueños cumplidos. Ahora arrebátalos para tu vida. No puedes ver la gloria de Dios. Yo te reto, clama a Él. Ruégale a Él. No creo que el ruego de Josué haya sido sencillo, decirle, Sol, por favor, quédate ahí, no te muevas, mira, échame la mano. Yo creo que él, y la Biblia lo dice, que enfrente de todos los israelitas clamó y le dijo al sol que se detuviera y le ordenó a la luna que no se moviera, y eso sucedió. No podemos permitir que Satanás con sus amenazas, con sus enfermedades, nos quiera amedrentar, porque el clamor está dentro de ti. Iglesia, el clamor es lo que te va a hacer tener una victoria y seguir viviendo de victoria en victoria. Yo quiero en este tiempo orar contigo y mostrarte que Dios no solamente puede estar en un silbo apacible, sino también en un ruego y responder ese ruego ante tu vida. Y no te olvides y no dejes de orar por tu familia y ruégale a Dios que siempre haya victoria en tu casa, haya victoria en tu familia. Padre, hoy levanto, Señor, sobre de cada uno de los congregantes de la iglesia y aún cualquiera que esté escuchando este tiempo, Señor. Que tú bendigas y traigas, Señor, la multiplicación de la sanidad, de la salud, Señor. Cualquier problema, cualquier manifestación aún demoníaca, Señor, se frene en el nombre de Jesús. Padre, si hay aún pecado en la vida de alguno de mis hermanos, si hay pecado en mi vida, límpianos.
Purifícanos, Señor, y ayúdanos a que el ruego pueda subir delante de tu presencia, que cualquier clamor que salga de nuestra boca no se quede, Señor, solamente en palabras, sino que tú puedas escucharlo, doblar, Padre, en nuestras vidas no basta, Señor. Necesitamos totalmente entender, Señor, cuál es tu voluntad hacia nosotros. Padre, yo lo comparto como una experiencia que casi fue una muerte, Señor. Pero yo sé, Padre, que el clamor y que ese ruego que levanté fue el que logró traer victoria a mi vida y a mi casa y a mi familia, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que ese mismo ruego infundirá aliento, Señor, sobre cada uno de los que estén presentes en este tiempo, Señor. Y victoria y gloria verán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaro, Padre, que tu fortaleza, Señor, será siempre nuestro galardón, Señor. Que tú siempre vas a ir delante de nosotros, que tú levantas nuestra cabeza, que tú nos haces continuamente servida a las naciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, Padre, que la palabra queda sellada, Señor, y en cada corazón se verá reflejado el fruto de esta conversación que he tenido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, agradezco a Dios por cada uno de los que han escuchado esta palabra y solamente te pido que no lo dejes pasar. Ruégale a Dios. Clama a Él te va a responder, Él va a estar ahí contigo. No lo dejes, no pienses que esto es algo mitológico, algo que pasó en la historia. Yo lo viví, lo experimenté en estos meses y es una viva imagen de que sí se puede salir de cualquier enfermedad si tú lo ruegas, si tú lo clamas, si tú doblas tus rodillas. Mira, a mí me tocó aún en la enfermedad y con todos los dolores en todos mis huesos, tuve que doblar mis rodillas y ponerme a cuentas con Dios y decirle: aquí estoy. Pero si a ti te complace que yo viva aún, sáname. Y de la nada vino ese granizo, como lo comenté hace un momento en la palabra de Dios. Destruyó a mis enemigos, los pisoteó. Con bolas de granizo inmensas destruyó a mis enemigos. Y puedo hoy dar fe de que Dios sanó mi vida, de que Dios me restauró y que Dios va a traer victoria sobre victoria en mi vida, en tu vida, en cada uno de los que escuchen este mensaje, porque Dios es muy grande y poderoso no tiene ningún imposible. Dios te bendiga mucho y espero que esto no sea nada más una palabra que escuchas y de oídas las escuches, sino que ahora tus ojos puedan ver todo esto. Dios te bendiga, un fuerte abrazo.